Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa panorámico del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. El día de hoy nos encontramos en el Trading Room del campus para presentarles este tema, Perspectivas Económicas del 2009. Para presentarles este tema se encuentra la profesora Xiomara Vázquez Guillén, con maestría en Finanzas y en Administración, y el doctor Mauricio Ramírez Grajeda, doctor en Desarrollo Económico. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Olivia. Gracias a ti, Olivia. ¿Qué tal? Bueno, para comenzar este programa, las perspectivas económicas del 2009, bueno, cabe destacar que esta crisis nos tiene a todos en ascuas, no sabemos ni por qué salió, ni qué va a pasar, ni nada. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿cómo surgió esta crisis? ¿Por qué? Mira, pues a grandes rasgos te puedo comentar que esta crisis hipotecaria surge como resultado de una combinación de dos factores. Básicamente había mucha liquidez en los mercados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente tenía mucho dinero para invertir y que por otro lado las tasas de interés estaban a la baja. Entonces, ¿qué pasaba? De alguna forma todas las economías, sobre todo en los mercados emergentes, estaban colocando su dinero en cierto tipo de inversiones. Por el otro lado, pues había personas que estaban demandando créditos al estar estos intereses bajos, ¿no? ¿Qué pasó? No se hicieron los suficientes estudios como para mezclar cuáles eran créditos buenos y cuáles eran créditos malos. Entonces, al estar, digamos, estos créditos malos que se llaman activos tóxicos, no se concentraron en un solo mercado. Se empezaron a vender, a lo mejor tú colocabas tus créditos en Estados Unidos, pero después los vendías a Europa, después los vendías a México, etcétera, y eso hizo que hubo un contagio a nivel mundial, y que no nada más los créditos hipotecarios de la gente que no tenía para pagar, que no tenía solvencia para cubrir con sus compromisos, se quedaran en su lugar de origen, sino que se estuvieran reproduciendo a lo largo del mundo. Ok, correcto. Bueno, ya más o menos queda un poquito más claro. ¿Y cuál es el panorama mundial de esta crisis? ¿En qué posición está de la crisis estamos ahorita? ¿Vamos en un inicio? ¿Está en desarrollo? ¿Ya vamos al final? Bueno, mira, si tú ves las perspectivas económicas para 2009, el Fondo Monetario Internacional nos dice que todos los países desarrollados van a crecer de manera negativa, es decir, el crecimiento va a ser negativo para este año, para 2009. Hay tres excepciones: una, China; dos, India; y tres, los países de África. Pero básicamente todos los países desarrollados y los países emergentes van a tener crecimiento negativo. Sin embargo, ya las perspectivas para 2010 va a ser de crecimiento positivo para la economía global, por un lado. Eso en términos de crecimiento económico, pero en términos de inflación hay un dato positivo. Las perspectivas o los pronósticos para este año es que para toda la economía, para todas las economías desarrolladas y países emergentes, lo que vamos a tener es una caída en la inflación, es decir, la inflación está a la baja y está controlada. Entonces eso permite que los bancos centrales y los gobiernos tengan cierto margen de maniobra, entonces puedan ejercer políticas monetarias que estimulen la inversión, y también los gobiernos tienen, digamos, cierto margen de maniobra para gastar, ¿no? Para gastar dinero en gasto de gobierno, en inversión, en infraestructura. ¿Por qué estos países, China, India y a los países de África, por qué ellos no van a tener un crecimiento negativo? Bueno, básicamente las razones son que estos países no están expuestos al contagio internacional de la crisis por la siguiente razón. En primer lugar, el sistema financiero chino no tenía mucha relación con el sistema internacional, es decir, estaba como aislado. Y además, gran parte del crecimiento en China y en India se basa en crecimiento interno, es decir, en crecimiento de la demanda interna. Esto no quiere decir que el crecimiento vaya a ser espectacular, simplemente que van a crecer, no tanto como venían creciendo históricamente. Y básicamente es porque están basando su crecimiento en el crecimiento de la demanda interna, en su mercado interno. Y además China, hay que recordar, es el país que tiene la mayor liquidez en el mundo, tiene 2 billones de dólares, o sea, es decir, 2 millones de dólares en reservas internacionales. Wow. Entonces eso le da bastante, digamos, la crisis lo agarra bien parado, ¿no? a China, ¿no? China está muy bien preparada. Y en respecto al rescate bancario que Barack Obama aprobó, que son más o menos 780 mil millones de dólares, ¿en qué se divide esto?
¿O en qué este estímulo fiscal, cómo se divide? Bueno, parte, si no me deja mentir Xiomara, este estímulo se anunció hoy, bueno, más bien se firmó hoy por parte del Congreso, y 35% se va a dedicar a reducciones fiscales, es decir, a reducir impuestos, y el resto, el 65%, se va a dedicar a gasto en inversión, ¿no? Y esto es lo que es, este es un estímulo fiscal directo a la economía de Estados Unidos, y por lo tanto, esto va a impulsar la economía de Estados Unidos y la economía mundial, ¿no? Se espera que tenga un efecto positivo, ¿no? Un poquito profundizando en el comentario del doctor Ramírez, bueno, básicamente lo que está haciendo Estados Unidos y otras economías del mundo, prácticamente todas las economías, es que al haber un frenado, digamos, un tanto violento de las inversiones de capital privado, pues los gobiernos se han tenido que meter manos a la obra para de alguna forma tratar de que este decrecimiento negativo no sea tan no sea tan fuerte. Entonces, ¿qué están haciendo? Están apoyando los gobiernos a través de invertir ellos mismos, ya sea en infraestructura, bueno, sobre todo en infraestructura, para que de alguna manera, si empieza a haber un frenado en las inversiones privadas o comerciales, pues el gobierno de alguna forma salga como a recuperar la economía y hacer que más rápido se empiecen a generar empleos, inversiones y demás. ¿Y qué le espera este año al mundo, 2009? Bueno, mira, en términos de crecimiento económico, como ya te había dicho, crecimiento económico negativo, aunque va a haber baja inflación. Y esto va a rebotar hasta el 2010. Entonces, a partir del 2010 las economías se van a empezar a recuperar. Obviamente, ¿cuál es el reflejo de crecimiento económico negativo para este año? Pues no se van a crear empleos, al contrario, va a haber despidos. ¿Qué más va a haber? Va a haber poca inversión, hay poco consumo. Ahora, actualmente este año, los consumidores están muy reticentes a consumir. ¿Por qué? Porque saben que el futuro no es alentador y entonces, por lo tanto, su consumo lo están restringiendo. ¿Y eso cómo se ve reflejado? Se ve reflejado, por ejemplo, en la confianza del consumidor, ¿no? Aquí en México y en Estados Unidos, la confianza del consumidor ha caído notablemente. Sí. Y eso es un reflejo de que las personas, los hogares y los negocios están restringiendo su gasto. Mientras ven cómo está la situación, están ahorrando, ¿no? Sí, correcto. Bueno, y alguna, como lo que dijo Carlos Slim, de que iba a ser súper catastrófico esto, que para México no estaba preparado para esta crisis. Bueno, lo que te puedo comentar es que a diferencia de crisis anteriores, México se encuentra en una posición más fuerte. Hacer un comparativo muy rápido con la crisis que tuvimos en 95 y a la crisis por la que estamos pasando actualmente. En 95 teníamos otra combinación de cuestiones económicas, de cuestiones legislativas y demás, ¿no? En este momento, México sí se va a ver afectado por la crisis, como todos los países del mundo, sin embargo tiene una mejor posición. El peso estaba, bueno, a pesar de que tuvimos devaluación, estaba más fuerte, el sistema financiero mexicano estaba más sólido, y en general el país a nivel de las empresas, a nivel empresarial, estaba mucho mejor preparado para esta situación. Además, Xiomara, quisiera agregar que la naturaleza o la fuente de la crisis en años anteriores, en el 95, en el 87, en el 77, en el 82, la fuente de la crisis era interna, es decir, fue por errores nuestros y por desequilibrios internos del país. Y ahora es externa, es decir, viene de afuera la crisis. Bueno, pues agradecemos esto y seguiremos en el próximo bloque hablando de este tema tan interesante. Claro que sí. Vámonos a un corte comercial, gracias por estarnos viendo, esto es Panorámico.